Muy buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a esta masiva asistencia que impresiona un poco, la verdad. Espero que os resulte interesante este debate. Agradecer a nuestros invitados, que a continuación los presentaré. Bueno, y agradecer que me hayan invitado a moderar este acto, que es un lujo, yo creo, por la temática y luego por ser compañeros de oficio. Vamos a compartir este debate con Pablo Tosco, con Samuel Aranda, ambos galardonados con la WordPress Photo, en el caso de Pablo Tosco este año, en la categoría de temas contemporáneos, en el caso de Samuel con la foto en mayúscula del año en el 2012, y con Silvia Fernández, periodista y del equipo de comunicación de Médicos Sin Fronteras. Yo soy Sandra Balcells, voy a hacer de moderadora, soy fotoperiodista desde hace 30 años y básicamente me he dedicado a temas de internacional como nuestros compañeros y trabajando muchas veces con instituciones humanitarias, así que me siento muy vinculada también al trabajo de los compañeros de la mesa. Este debate, titulado "El fotoperiodismo no cambia el mundo, lo revela", como saben, se enmarca en la conmemoración del 50 aniversario de Médicos Sin Fronteras y está organizado en colaboración con el CCCB, que es un centro que siempre ha apostado mucho por el fotoperiodismo, cosa que celebramos. También con Photographic Social Vision, que está también de aniversario, este año cumplen 20 años. Y en el marco, lógicamente, de la exposición de la WordPress 2021 que tenemos aquí expuesta. Este debate, además, forma parte de un proyecto que se llama Enfoca, que es un proyecto de fotografía y de acción humanitaria que ha arrancado este año en Médicos Sin Fronteras para poner el foco en temas que a menudo quedan relegados de la actualidad. No en vano, Médicos Sin Fronteras siempre ha tenido una relación muy estrecha con el mundo de la imagen y de la fotografía en particular. Cuando Médicos Sin Fronteras se funda en París en el año 1971, el detonante es la guerra de Biafra y muy concretamente una imagen que obtuvo Don McCallin de un niño albino biafreño sujetando una lata de comida, ¿no? Una imagen muy impactante que tuvo mucha repercusión en su momento y que, como digo, fue uno de los detonantes de la fundación de Médicos Sin Fronteras. Este binomio entre fotoperiodismo y acción humanitaria también ha dado pie a obras clásicas de la historia del fotoperiodismo, que han sido obras impulsadas justamente por Médicos Sin Frontera. El libro del Sahel de Sebastião Salgado, publicado en el año 88, El fin del camino, fue un libro y una exposición que tuvo un impacto brutal, una repercusión en la opinión pública tremenda y un degoteo de aportaciones económicas que ayudaron en esa hambruna tremenda de mediados de los años 80. Poblaciones en peligro, testigos, un libro maravilloso que publicó Médicos Sin Frontera para conmemorar los 25 años de su fundación y en el que aparecen pues, desde Sebastião Salgado, Cristina García Rodero, Annie Leibovitz, es decir, autores de primera línea, ¿no? Y ahora La memoria del olvido de nuestro compañero Juan Carlos Tomasi, que acaba de publicarse y que os animo bueno, a que lo consultéis y sobre todo a comprarlo. Paso ya a presentar a nuestros invitados. Voy por el orden que me han dado Samuel, así que empiezo contigo. Samuel Aranda nació en Santa Coloma de Gramenet en 1979. Te inicias muy joven en el fotoperiodismo, con 19 años. Y, en cierto modo, impulsado por bueno, tu inquietud social, tu carrera de grafitero joven, ¿no? Y de descubrir cómo era el entorno de tus barrios en Santa Coloma, ¿no? Él empieza en los diarios, ya digo, con 19 años, en los diarios El País y El Periódico de Cataluña.
A los 21 años cubrió el conflicto entre Israel y Palestina para la agencia EFE. En 2004 pasó a formar parte de la agencia France Press, para la que fotografió múltiples conflictos en España, Pakistán, Gaza, Líbano, Irak, territorios palestinos, Marruecos, Sáhara Occidental y China. En 2006, su trabajo sobre los inmigrantes africanos que intentan llegar a Europa fue galardonado con el Premio Nacional de Fotografía de la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión. Y ese mismo año volvió a trabajar como fotoperiodista independiente, es decir, vuelve a ejercer de freelance, con proyectos sobre el Mar de Aral en Uzbekistán, cuestiones sociales en la India, la independencia de Kosovo, el conflicto en Colombia, la disputa entre Moldova y Transnistria, los niños de la calle en Bucarest y la camorra en Nápoles. En 2011 inició la cobertura de las revoluciones árabes en Túnez, Egipto, Libia y Yemen. Un trabajo que expuso en el Instituto Cervantes de Nueva York y que fue seleccionado para las fotos del año del New York Times. Posteriormente, en el 2012, recibe el premio de la World Press como foto del año por su imagen de la revolución de Yemen. El abrazo maravilloso, ¿no?, de Fátima a su hijo. En 2016 recibes el premio Ortega y Gasset, entre otros, y bueno, también has recibido una beca de BBVA por tu proyecto Cerca del Nilo, a fin de documentar el Nilo desde Alejandría hasta la frontera de Sudán. En 2020 recibió una asignación de la Fundación Vilacasas para producir su proyecto Territorio, y actualmente trabajas como freelance, fundamentalmente para el New York Times, y eres miembro también de la agencia Panos en Londres. Y seguro que nos Se hemos me ha hecho dejado larguísimo. Es una versión breve, lo prometo, que es la que me han pasado, pero seguro que podríamos añadir muchas cosas más. Paso ahora a presentar a Pablo. Pablo y yo nos coincidimos virtualmente hace cosa de un mes en una videoconferencia para preparar esto, y entonces me dijo que hacía 20 años que vivía en Barcelona, y ahora cuando le he visto en vivo y en directo, le digo, pero ¿cómo puede ser que viviendo en Barcelona desde hace 20 años no nos conozcamos, ¿no? Y me has confesado que hace 18 años viniste a hacerme una entrevista antes de que te dedicaras profesionalmente a esto. Que yo hace 18 que te conozco. O sea, que me ha hecho mucha ilusión. Lo que pasa es que uno se da cuenta de cómo pasa el año y que ya es un poco más mayor, ¿no? En fin, Pablo, un placer tenerte aquí. Tú eres cordobés de Argentina, pero asentado en Barcelona desde hace 20 años, y te defines como un periodista enfocado en contar las historias de las personas silenciadas. Te graduaste en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y después hiciste un máster de documental creativo y de antropología visual, ambos en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tu trabajo se centra en documentar las desigualdades y tragedias causadas por la migración y el éxodo, como la ruta migratoria de los subsaharianos que buscan un futuro en Europa, y el conflicto sirio e iraquí, y su impacto en países vecinos como Jordania, Turquía y Líbano. Desde 2004, Pablo trabaja juntamente con Oxfam Intermón en temas de cooperación internacional, desarrollo y ayuda humanitaria en África, Latinoamericana y Asia. Entre otros, has documentado proyectos educativos y de construcción de paz en Angola, la vida en los campos de refugiados de Chad, República Centroafricana, Sudán del Sur y Sudán, proyectos de asociaciones de mujeres en Marruecos, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Guatemala, las víctimas del terremoto en Haití, Nepal y Ecuador, el impacto de la sequía en la vida de las personas de Tanzania, Somalia, Etiopía, Mauritania y Burkina Faso, y la epidemia de ébola en Liberia y Sierra Leona. Tu obra ha sido publicada en El País, El Mundo, La Vanguardia, Clarín, BBC, Televisión Española, Al Jazeera, CNN, The Guardian, Washington Post, The New Yorker y The New York Times. Y eres uno de los ganadores del World Press Photo de esta edición 2021 en la categoría de temas contemporáneos, con el trabajo Yemen, el hambre, otra herida de guerra. Enhorabuena, un trabajo muy merecido y un trabajo realmente muy potente. Muchas gracias. Y finalmente os presento a Silvia Fernández. Ella es licenciada en periodismo y cursó una diplomatura de posgrado de comunicación de paz y conflictos en la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabajas en el Departamento de Comunicación de Médicos Sin Fronteras desde hace 15 años
Y durante este tiempo has sido responsable de comunicación en países como Colombia, Kenia, India, Bolivia, Somalia, Sudán del Sur o Yemen, centrándote en los últimos años en el Sahel. También has coordinado campañas de comunicación sobre enfermedades olvidadas y acceso a medicamentos. Bueno, como pueden ver, pues tres personajes con perfiles muy potentes que yo creo que nos van a hacer grandes aportaciones. Yo, preparando esta intervención, Pablo y Samuel, Samuel y Pablo, resulta que tenéis muchas coincidencias. Yo destacaría dos. Primero, que vuestro activismo social empieza siendo muy jóvenes y que de alguna forma u otra eso os lleva, sin haberlo pensado mucho, al fotoperiodismo, os llega de alguna forma por azar. Y luego las dos fotografías premiadas son de Yemen. Las dos están protagonizadas por mujeres que se llaman Fátima y las dos son madres protectoras, con coraje y que habéis obtenido unas imágenes muy tiernas, ¿no? Qué casualidad que ambas sean de Yemen. Bueno, vamos a entrar un poco en materia. Como decía, el debate que se nos plantea lleva por título "El periodismo no cambia el mundo, lo revela". Y en realidad, pues yo arrancaría preguntándonos un poco cuál es el fotoperiodismo, el papel del fotoperiodismo hoy en día, ¿no? Recordemos que la fotografía humanitaria tiene una larga trayectoria. En realidad arranca a finales del siglo XIX y principios del XX, de la mano de autores míticos como Jacob Riis y Louis Hine. Y lo digo porque curiosamente, la fotografía humanitaria que se hace en ese momento, sobre todo Louis Hine, que lo que hace es denunciar el trabajo infantil en Estados Unidos a principios del siglo XX, son las mismas realidades que se continúan documentando hoy en día, ¿no? Eso no quiere decir que no tuvieran repercusión. Pensemos que el trabajo de Louis Hine, por ejemplo, modificó la legislación norteamericana y prohibió el trabajo a los menores de 14 años. Por tanto, trabajos con una trascendencia brutal. Este protagonismo de la fotografía humanitaria a lo largo del siglo XX pues, ha tenido una gran trascendencia. Después mencionaré algunos ejemplos. Pero como decía, convendría plantearse cuál es el papel del fotoperiodismo hoy en día a nivel global, pero también pensando un poco la situación en nuestro país, donde yo creo que el nivel que se ha adquirido hoy en día es incomparable al anterior. O sea, tenemos un ganador de la World Press Photo en el 2012, ahora Pablo, Emilio Morenate con el Pulitzer este año, 3 fotógrafas españolas en Magnum, es decir, un nivel altísimo, ¿no? Pero nos continuamos preguntando qué pasa con la situación, con el papel actual del fotoperiodismo. Y sobre todo en un contexto, en un entorno donde estamos sometidos a un bombardeo permanente de imágenes, ¿no? ¿Cómo veis la situación? ¿Cómo analizáis vuestro oficio hoy en día, ¿no? Pablo, Samuel, Silvia, por supuesto, vais en el orden que os apetezca. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Antes que nada, muchísimas gracias por esta convocatoria. Al CCB y a Photography Social Vision por sostener este espacio de conocimiento. Y creo que, bueno, un poco a partir de ese espacio de conocimiento y la capacidad que tiene estas fotografías todas juntitas aquí y sus historias de generar una conciencia es por donde quizás yo encaré mi trabajo. Toda mi carrera la he hecho junto a entidades sociales y en particular los últimos 16 años en Oxfam Intermón, y eso me ha permitido tener el privilegio de poder estar junto a personas con una voz muy potente, personas perseguidas, desplazadas forzosamente, víctimas de abusos, víctimas y sufridoras y patidoras de una serie múltiple de opresiones, pero que al amparo de estas organizaciones y al amparo también de todo un protocolo de seguridad y de protección pude estar al lado de ellas y documentar su día a día. Entiendo el oficio del fotoperiodista y del videoperiodista, como me considero, alguien que está al lado de las personas y que su trabajo
debería ser la huella de ese encuentro, ¿no? Y desde ahí intento construir ese vínculo que ha tenido el acompañamiento de una entidad. Por eso quizás mi situación y mi oficio lo he desarrollado a diferencia de quizás la experiencia que puede haber tenido Samuel trabajando directamente con los medios de comunicación, que es otro universo. Y también, bueno, podemos hablar de la crisis que se ha provocado últimamente, no del periodismo, no del fotoperiodismo, sino del negocio, de la industria, ¿no? Y eso cómo ha minado el tipo de historias, la cobertura fundamentalmente, la profundidad en la que se pudo haber desarrollado, y que, bueno, vuelvo en el caso mío del privilegio de poder trabajar junto a una organización que en muchos momentos apostó por una cobertura en tiempo, en profundidad y junto al lado de las personas, ¿no? A construir relatos junto al lado de las personas más vulnerables o silenciadas o perseguidas o desplazadas, ¿no? Bueno, yo empezaría diciendo que no estoy nada de acuerdo con el título del debate. Lo sabía, porque me lo chivaron. Lo sabía. Porque claro, sí, de hecho no lo sabía, me enteré hace poquito, pero que si pensase eso creo que no haría esta profesión, ¿no? Si empiezas con la base de que no cambiamos nada o que no aportamos nada o que casi no sirve para nada, creo que lo hubiese dejado hace tiempo. Y fuera de la broma, es que sí que cada vez más yo creo cuando llegas a cubrir una crisis, una revolución, una manifestación o cualquier crisis incluso sanitaria aquí, lo primero que hacen los gobiernos o la gente que tiene poder o la policía normalmente es prohibirnos nuestro trabajo, es prohibirnos fotografiar, es ir contra nosotros. Y eso es una reacción a que saben que cualquier cosa que pase, si está documentada fotográficamente, ya no lo van a poder negar o debatir de forma, digamos, de crear confusión alrededor de esa historia, ¿no? Acaba de pasar en Barcelona, ¿no? Acaba de pasar... juicio a... Exacto, con Albert. Con Albert García, ¿no? Con la detención, ¿no? Si no hubiera habido imágenes, no sabemos qué hubiera sido de este fotoperiodista trabajando en Barcelona. Está pasando en Etiopía, con todo el tema de la Revolución del Norte, que lo primero que hace el gobierno es cerrar fronteras y no dejar entrar a la prensa, no dejar entrar a los fotógrafos, ¿no? Entonces, yo a lo mejor lo modificaría un poco y pondría, no sé, el fotoperiodismo no siempre cambia el mundo, no lo cambia del todo, pero sí que intentamos aportar, ¿no? Y fuera de la broma lo decía porque sí que cuando lo experimentas, cuando yo lo he experimentado, esa sensación de ver como una fotografía, seguramente porque se publica en el New York Times y de la mano de un buen artículo de investigación o de denuncia, y ves cómo tiene un impacto y cómo incluso un gobierno o una organización internacional cambia algo en su forma de actuar por ese reportaje, por esa fotografía, es lo que da sentido a todo lo demás, ¿no? O sea, todas las veces que te cuestionas por qué lo hacemos, si merece la pena, si tal, cuando llegan esos momentos son los que realmente son adictivos, son los que te hacen Luego sentirlo, pondremos algunos ejemplos reales vuestros, ¿no? Que yo creo que son muy interesantes o muy ilustrativos. Pero evidentemente, ¿no? Yo creo que nadie estaría en este oficio si no pensase que el fotoperiodismo tiene una trascendencia, una repercusión. Tú comentabas ahora hace un momentito, Pablo, mensajes, ¿no? Que envía la gente cuando contempla las fotos y en concreto tu foto, ¿no? Y la emoción que te crea, porque te das cuenta de que la gente no pasa de una forma indiferente, sino que eso deja un pozo, ¿no? Maravilloso. Claro, yo creo que eso es lo que nos estimula y a mí no me deja de conmover, ¿no? Primero, después de tantos años de trabajar en entornos de entidades humanitarias, organizaciones humanitarias, de repente que una historia, como tantas otras, ¿no? Que generosamente y que con mucho cuidado uno ha mimado y ha intentado publicar, que de repente trascienda gracias a un premio como este y que esté circulando por exposiciones y que la historia de Fátima, junto con Ali, su hijo, y ese pie de foto que explica un poquito más aquello que la imagen no puede dotar de contenido. La verdad que es muy conmovedor cuando la gente atraviesa esta expo y aparte del diálogo que se genera con la fotografía, un pequeño diálogo muy cortito, pero la verdad que muy estimulante y muy conmovedor con la gente a través de redes, ¿no? Y eso, bueno, también lo hablaba con los colegas, que bueno, de repente te hace sentir de que tu función en este mundo quizás tiene un poquito de asertividad, ¿no? En tu caso, Silvia... Bueno, yo creo que nosotros, ¿no? En nuestra experiencia
nosotros tenemos mucha experiencia que hemos visto cómo fotografías, dentro de toda esa parte de denuncia y testimonio que hace Médicos Sin Fronteras, igual no solo una foto, pero la foto más el dato, más los testimonios de los protagonistas, sí que han servido para cambiar realidades, ¿no? Y es una constante en estos años de trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, me acordaba, pensando un poco en el título del debate, hace unos años nosotros, Médicos Sin Fronteras, trabajaba en Pulka, en una ciudad en Borno, en el estado de Nigeria, que era una ciudad militarizada donde la gente que vivía alrededor se desplazaba y llegaba buscando seguridad. Las condiciones en un momento dado de los que llegaban eran muy malas porque vivían en tiendas comunales durante meses, en unas condiciones pues, muy precarias. Y después de una comunicación, casi inmediatamente hubo una respuesta de agencias de Naciones Unidas que incrementaron la respuesta, cambiaron las tiendas, mejoraron. Eso tiene un impacto directo en la vida de miles de personas en ese momento. Entonces, claro que esa comunicación está sirviendo para mejorar la vida de la gente. Pasa que luego, claro, los fracasos que tenemos son también muy grandes, ¿no? Porque nosotros, un ejemplo igual muy cercano a nosotros, ¿no? Con las políticas migratorias de la Unión Europea. Los Médicos Sin Fronteras trabajan en el Mediterráneo desde el 2015, o con un barco propio o con equipos dentro de otros barcos. Ha rescatado a más de 80.000 personas. Yo creo que seguramente en las zodias de rescate siempre han ido fotógrafos. O sea, hemos documentado con fotos, con imágenes, todos esos rescates, y la situación no solo no ha mejorado, sino que está, bueno, pues sí, yo creo que no está mejor seguro, ¿no? Porque las condiciones en Libia siguen siendo malas, sigue sin haber rutas para que la gente pueda migrar, sigue sin ninguna operación de rescate articulada para salvar a esa gente que se embarca. Entonces, claro, también el debate que tenemos nosotros es, ¿seguimos explicándolo? ¿Cómo lo explicamos? Nosotros no tenemos debate si tenemos que seguir o no, porque eso está claro que sí, ¿no? Porque está en el ADN de la organización, que tiene esta esencia de denuncia, ¿no? Y de hecho, en el discurso de aceptación del Nobel, el presidente entonces internacional dijo esto de, que repetimos nosotros mucho, no sabemos si las palabras son malvidas, pero el silencio mata, ¿no? Entonces es como, tenemos clarísimo que tenemos que explicarlo, que tenemos que decir que ese barco sigue en el Mediterráneo y que esa situación pasa. Ahora, ¿cómo lo seguimos explicando? Pues igual ahí, pues, ¿no? Tenemos que pensar si seguimos de la misma manera, si le damos una vuelta, que también lo discutimos mucho. Ciertamente mencionas un ejemplo muy oportuno, ¿no? Tenemos la situación dramática ahora en Calais, intentando la gente llegar al Reino Unido, el naufragio de la semana pasada con 27 víctimas, la situación delirante en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, con lo que tú comentabas, Samuel, ¿no? La posibilidad de acceder a Bielorrusia, ¿no? Y a eso se añade todo el drama habitual ya, lamentablemente, del Mediterráneo. Entonces, que es verdad que si no hubiera sido por las ONGs, yo no sé eso si se hubiera podido documentar, ¿no? Con vuestros barcos, con los barcos de Open Arms, etcétera, pero lamentablemente el drama continúa día a día, ¿no? Que es tremendo. Bueno, vamos a ser un poco optimistas a pesar de este panorama tan desolador, ¿no? Porque, como decíamos, sí que hay ejemplos claros, ¿no? Y que habéis vivido vosotros en vivo y en directo de coberturas que han conseguido rescatar del olvido pues, ciertas situaciones de crisis, de conflictos, o que como mínimo habéis podido poner en la agenda mediática o política, ¿no? Que se hable del tema, ¿no? A pesar de todas las limitaciones, es evidente que el fotoperiodismo, como decía, sobre todo a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del XXI, sí que ha conseguido grandes logros, como mínimo de visualizar realidades que quizá de otra forma no se hubieran conocido, ¿no? Yo mencionaba antes ese cambio de legislación en Estados Unidos que provocó la obra de Louise Hine sobre los niños trabajadores. Pero me gustaría añadir otros ejemplos, ¿no? Que además algunos nos pillan muy de cerca. La cobertura extraordinaria que se hizo en la Guerra Civil Española, ¿no? Que es la primera gran guerra documentada fotográficamente,
y que provoca una concienciación, sobre todo en Occidente, de que esto es la primera gran batalla entre el fascismo y la democracia, ¿no? Y eso genera, pues bueno, la llegada de brigadas internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? O las imágenes brutales de Francesc Boix, que estuvo sí, pero estuvo, ¿cómo se llama? Retenido, no, bueno, sí, detenido, en el campo de exterminio de Mauthausen, ¿no? Y cuyas fotos sirvieron luego en el proceso de Nuremberg, ¿no? Fijaros qué trascendencia tuvo ahí la fotografía, ¿no? O el impacto y el cambio en la opinión pública que provocaron muchas de las imágenes icónicas de la guerra de Vietnam, ¿no? O el trabajo de la violencia machista de Donna Ferrato, que se ha dado a conocer justamente a través de fundaciones humanitarias y ONGs en todo el mundo, ¿no? Y ha provocado, pues, un empoderamiento de muchas mujeres, ¿no? O el trabajo que mencionaba de Sebastián Salgado en el Sahel, ¿no? A mediados de los 80, o poner ejemplos más próximos a nivel temporal, la foto de Elan Kurdi, el niño de 3 años ahogado en las costas de Turquía, que son el detonante también para la creación de Open Arms, ¿no? por parte de Oscar Camps. Vosotros, como decía, habéis realizado coberturas que han conseguido justamente rescatar del olvido eso. Creo que incluso vamos a ver algunas fotos, no sé si se corresponden con los mismos casos, pero ¿cómo ha sido vuestra experiencia, ¿no? El poder poner encima de la mesa debates de temas que estaban olvidados o que incluso han podido marcar las agendas, ¿no? Bueno, creo que en mi caso particular es como una suma de voces y de trabajos que han podido poner en la agenda ciertas problemáticas, ciertas crisis, ciertas, no sé, situaciones críticas, ¿no? El trabajo que vais a ver ahora es un trabajo que hice junto a Nacho Carretero, del periódico El País, en 2017. No sé si recuerdan, 14 de abril de 2014 nos levantamos y vimos en el periódico que 279 niñas en Nigeria, de una escuela cristiana, fueron secuestradas por Boko Haram. Y bueno, pues creció un movimiento que se llamaba Bring Back Our Girls, que fue mundial, y puso en el mapa de vuelta a un país totalmente olvidado, que en su momento era, podríamos decir, como el éxito económico, ¿no? Pero con unos niveles de desigualdad perdón, heredados de un proceso de descolonización tremendo, ¿no? Y es un denominador común en varios de los países donde yo he tenido la oportunidad de conocer gente, entrevistar y documentar, donde ni las crisis climáticas, ni los conflictos armados, ni el desplazamiento forzoso, ninguna de estas situaciones que ponen a situación de vulnerabilidad a las personas son fenómenos meteorológicos que caen del cielo, sino que hay responsabilidades por detrás, hay decisiones políticas que han llevado también a Amina y a Kubi, huyendo de las islas del lago Chad y buscando un refugio en una choza de paja en el país vecino de Níger, ¿no? La foto que acaban de ver. Luego de 3 años, Nigeria había desaparecido del mapa de los medios y también las implicaciones que el conflicto dentro de Nigeria había tenido en países vecinos como en Chad, Camerún o Níger, un olvido absoluto y un silenciamiento pleno. Y bueno, la voluntad de la organización donde yo estaba trabajando era justamente volver a poner en el mapa una serie de necesidades que bien acabo de comentar la compañera, también de otras organizaciones que estaban interviniendo en el país y que necesitaban visibilidad, pero fundamentalmente apoyo y movilización social para lograr que ciertas situaciones a nivel político se modificaran, pero también lo que tenía que ver con la asistencia directa de las personas en plena situación crítica, ¿no? Y bueno, lo que nos permitió este trabajo, primero, un trabajo de preproducción junto a Amina y Aizatu, que fueron las dos intérpretes, fixer o traductoras, productoras, que facilitaron que una serie de historias de mujeres que formaban parte de esas 10.000 mujeres secuestradas, que habían sido algunas liberadas, pudiéramos acercar un micrófono, una cámara, un boli y poder dar cuenta de su historia junto a ellas, ¿no? Por eso volver a decir que es un trabajo primero colectivo, el mío también. Yo soy fotógrafo y videógrafo, pero sería imposible mi trabajo sin un grupo de gente alrededor que hace posible esta magia de trasladar estas historias
a la audiencia. Y después también un trabajo colectivo de muchas entidades y organizaciones humanitarias que estaban interviniendo allí y que de alguna forma necesitaban cierta visibilidad para continuar su tarea, ¿no? Sí, sin duda, trabajos colectivos, de equipos, ¿no? Pero que el hecho de que trabajes para una ONG te permite quizá abordarlo de una forma mucho más transversal, con más calma, con más reflexión que lo que se podría dar en los medios de comunicación, ¿no? Que yo creo que es uno de los grandes males de hoy en día. Totalmente. Excepto el caso de Samuel, que trabajaba para el New York Times. Entonces ya hablamos de otros tempos, pero el resto de los mortales, o sea, el tema de la prisa y el tema de la precipitación absoluta, yo creo que vosotros tenéis unos tempos muy diferentes, ¿no? Y también la complicidad de algunos medios que a la mayoría no les interesaba. Después podemos hablar de los fracasos de este oficio, pero... Perdón. Sí, muy... Pero sí, la complicidad de algunos medios que sí mostraron interés, y no tanto el medio, sino algunos periodistas que haciendo lobby interno facilitaron o permitieron que de repente este reportaje fuera portada un domingo, ¿no? Y esa satisfacción y esa trascendencia que tiene el trabajo es el resultado de un trabajo colectivo que sería imposible, pero bueno, sin la complicidad de ese periodista en particular hubiera sido dificilísimo poder abrir un periódico un domingo con una historia de mujeres víctimas de abuso, reclutamiento forzoso y esclavas sexuales en Nigeria, ¿no? En tu caso, Samuel. Yo un matiz de lo que hablamos antes del tema de los refugiados o los no refugiados, porque no les ofrecemos refugio. Además, acabamos de volver de Lesbos ahora, de Grecia, con Silvia. Que todo esto que está pasando con el tema migratorio es muy fácil de entender en el sentido de que se basa simplemente en que la Unión Europea no quiere cumplir las leyes que ya están escritas. Punto. Punto. O sea, hay unas leyes escritas súper claras de asilo político de refugiados que llegan de conflicto, que está escrito, que llegan a la frontera, piden asilo, demuestran que es de ese país y los tenemos que acoger. O sea, que está bien recordar que no es algo tan difícil de resolver, sería simplemente acatar las leyes que están ya aprobadas. Lo que pasa es que se constata una vez más, porque no es la primera ni lamentablemente será la última, ese no cumplir cosas que estaban que están escritas, ¿no? Yo recuerdo en la Guerra de los Balcanes en los 90 que se negó el asilo a mucha gente. Luego se abrieron las fronteras, pero durante mucho tiempo se tuvo. Y entonces ese comportamiento de Europa de mirar hacia otro lado, teniendo el conflicto a las puertas de casa, ahora en el Mediterráneo o en los 90 con la Guerra de los Balcanes, constata un poco ese fracaso absoluto, ¿no? de esta Unión Europea que puede funcionar quizá desde el punto de vista económico, pero que no protege para nada a los ciudadanos desde el punto de vista humanitario. Tremendo, ¿no? Sí, pero que no es necesario ni un esfuerzo. Sería simplemente hacer lo que ya está escrito y luego ya mejoraríamos, pero por empezar por lo que ya está escrito sería como un gran paso. Y volviendo con el tema del oficio, pues sí, cuando empecé con periódicos de aquí locales, luego estuve con agencias. Ahí sí que creo que sentí mucho más el desapego hacia esta profesión un poco, de alguna forma, ¿no? Por lo que yo creía que esto sería y lo que quería hacer cuando empecé, ¿no? Y en 2008, que me fueron echando de varios medios, pues en 2008 cogí un año sabático y realmente me planteé 100% si lo quería seguir haciendo o no, ¿no? En 2009-2010 empiezo otra vez y 2011 me uno al equipo del New York Times que tiene ese punto que explicaba antes, ¿no? De adictivo en el sentido de que cuando lo sientes, cuando ves como una historia que publicamos, que hacemos y que se publica en la portada o en el interior del diario, puede cambiar pequeñas cosas, aunque sean muy pequeñitas, del día a día de alguna de las personas que sacamos en las historias, pues eso te llena todo lo demás, ¿no? Y todas las otras cosas de trabajar en el New York Times, ¿no? De estrés, depresión, de todo ese tipo de cosas. ¿Y qué coberturas, en tu caso en concreto, crees que han tenido esa repercusión o constatas que han tenido esa repercusión, ¿no? de abrir un debate, de poner realidades silenciadas sobre la mesa? ¿Puedes volver una foto atrás? ¿Es posible? ¿O es Perdón. Sí. Ella es María Tucano. Esto es un hospital en Sierra Leona durante la epidemia del ébola. Gracias. Y
llegamos a un hospital que Médicos Sin Fronteras nos había dicho que estaban totalmente desbordados en McKinney, que no tenían absolutamente de nada, bueno, y llegamos allí, efectivamente las enfermeras no tenían protección, no tenían ningún tipo de medicamento, ni de nada, simplemente tenían a la gente encerrada en una de las salas del hospital, que era la de maternidad, y lo único que hacían es que desde las ventanas lo rociaban con mangueras de agua fría. Y bueno, pues hicimos el reportaje, se publicó en la portada, y en menos de 48 horas o así, 48 o 72 horas, la embajada americana reaccionó y les enviaron todos los supplies necesarios, ¿no? Y las enfermeras nos llamaban por teléfono emocionadas, de alegría, llorando. Llevamos semanas pidiendo al gobierno y a las autoridades que nos envíen material, no nos lo han enviado y publicáis el reportaje y se soluciona en 2 días, ¿no? Y bueno, esta es toda una edición así un poco larga de toda la epidemia, desde que llegamos hasta que nos fuimos, hasta que se acabó. Decir que, y no es porque estemos aquí, que de hecho por eso estoy aquí, porque es con Médicos Sin Fronteras. Si hubiese sido con la mayoría de las otras ONGs no estaría aquí. Si fuese con UNICEF seguro que no hubiese venido. Y decir que en el caso del ébola, Médicos Sin Fronteras llegaron los primeros a un pueblecito muy pequeñito que se llama Macenta, en Guinea-Conakry, en la frontera, y fueron los últimos en irse, junto con los periodistas que nos íbamos en Liberia, año y medio después, casi 2 años después, y que siempre me suele pasar eso con Médicos Sin Fronteras, que cuando llegas a una crisis llegas a un sitio que parece que no ha llegado nadie y que vas a hacer el gran reportaje porque no hay nadie, pero llegas y siempre están médicos. Y bueno, que lo sepáis. Pues yo, igual para complementar a esto, no, porque es verdad que en el caso del ébola, yo creo que Médicos Sin Fronteras, que era una de las organizaciones que tenía experiencia en fiebres hemorrágicas y que ya muy al principio se dio cuenta de que aquello no era, ¿sabes?, no era normal y alertó del riesgo de que se desbordara y durante meses estuvo gritando un poco en el desierto. Solo hablar de esta complejidad, ¿no?, con los medios de comunicación, porque seguro que esa portada del New York Times y esa consecuencia, ¿no?, de esa movilización, pues al final nosotros gritamos, pero necesitamos que griten, ¿no?, los medios de comunicación que tienen una influencia diferente a la nuestra para que haya esos cambios, ¿no? Entonces. Bueno, hay muchos más ejemplos, Samuel. Has sido muy discreto, has pasado eso, pero yo recuerdo, porque además hemos hablado muchas veces, la repercusión, por ejemplo, que tuvo tu trabajo sobre la pobreza en España, justamente porque ocupó un espacio prioritario en el New York Times, ¿no? Es decir, eso generó un debate, aparte de una molestia tremenda a las autoridades españolas y a la Casa Real. Que moló mucho. Pero claro, tuvo un impacto bestial, ¿no? Y tú estabas fotografiando al lado de tu casa. ¿Sabes de lo que me acuerdo de esa historia mucho? Que lo hicimos por episodios, por capítulos, era en blanco y negro. Además, se me criticó mucho por eso, ¿no?, porque lo había hecho en blanco y negro. Uno de los episodios, de los capítulos que hicimos como un multimedia, así, con mapas y con un display, entonces eran historias de diferentes personas de diferentes partes de España. Uno era muy centrado con el tema de los desahucios, ¿no? Y esto era 2012, estaba todo el tema de la dación en pago, que eran familias que pedían simplemente que, vale, no podemos pagar la casa, devolvemos la casa, pero nos queremos quedar sin deudas con el banco. Que mínimo, ¿no?, que ya que te quitan la casa, después de pagar 10, 15, 20 años, pues quedarte son deudas, ¿no? De hecho, es una ley que se implementa sobre todo en otros países europeos, como Alemania o Francia, que funciona así. Y lo que iba, me acuerdo mucho que cuando seguíamos estos casos eran 4 familias, 2 aquí en Cataluña, una en Madrid y una en el sur. Habían pedido la dación en pago al banco, no se la habían dado, muchos de ellos ni les abrían la puerta. Y entonces con la periodista que estaba haciendo el reportaje, que se llama Susan Daly, que era una de las grandes del New York Times. Bueno, en fin, si lo busquéis en internet la veréis. Una mujer que impresiona, además, si te viene, creo que la escuchas, y de carisma. Y llegábamos a las oficinas bancarias y decíamos, oye, somos del New York Times, queremos saber qué estás haciendo con esta familia y qué solución le vais a dar. Y solo por ver las caras de los directores de cada oficina que fuimos, una era en Bankia, en Madrid, me acuerdo perfectamente. Y entonces con esa familia pasamos una semana en Madrid, en el barrio de... no era Vallecas, pero... no me voy a acordar. Da igual, pasamos una semana en casa de ellos y documentamos cómo era la última semana de una familia en su casa, pues de todo. Por ejemplo, hay una cosa muy bonita que era como una asamblea que hicieron la familia, porque eran 2 familias,
que compartían apartamento, una gran familia, y hicieron, por ejemplo, una asamblea para decidir qué ponían en las pancartas, ¿no? Entonces estaban los niños y decían barbaridades y los padres querían algo más sencillo. Es igual. Ellos lo pidieron, nunca se lo dieron. Cuando fuimos a la oficina bancaria, lo mismo. Antes de una semana recibieron una carta del banco de oye, tenéis que tener muy claro que sí, que os vamos a dar la dación en pago, no os vamos a desahuciar por la fuerza, cancelaron el desahucio por la fuerza. Y bueno, pues fue genial, ¿no? Y de eso me acuerdo mucho. Pues fíjate qué repercusión, sí. ¿No? A mí es un ejemplo que siempre me viene a la cabeza porque, bueno, aquí ni se hubiera publicado posiblemente, ¿no? Y tuvo que ser en la otra punta del mundo. Creo que ahora vamos a dar paso a un vídeo para pasarte la palabra a Silvia, que es un vídeo que muestra lo que está ocurriendo en el tapón de Darién. Y si quieres lo miramos primero. Darién es como una pesadilla que uno estuviera en la pesadilla con los 1001 demonios. Cuando yo estaba en Uruguay, yo pensaba sacar pasaje directo a Nicaragua y seguir, pero cierra por el COVID, la embajada cierra todo. Y entonces yo soy cocinera, yo trabajaba en Uruguay en un buen restaurante y cerró por el COVID también, ya no tenía vida. Y dije, bueno, tengo que seguir adelantando. Que es cuando empezamos a entrar a la selva, eran prácticamente como 600 inmigrantes. O sea, un grupo de 600 entre todos, entre haitianos, venezolanos, cubanos, y ahí van saliendo por grupos como de 50, de 60, y van. Inicialmente con 2 guías que nos colaboraron en el grupo y nos hicieron una avanzada más o menos de un día y una noche y un día, hasta un punto que es un río y allá le dicen a uno que va a comenzar a tomar la famosa montaña de la muerte. Está derrumbado por completo. Imagínate que es una loma uniéndose con otra loma y lo que lo unía se derrumbó. ¿Y qué quedó? Un filo que es de este ancho así y el peñasco para abajo. La muchacha se resbaló y cayó por el precipicio y ¡guau! Me dio un dolor en el corazón de no poder hacer nada. Y las demás personas vieron, gritaron, pero siguieron. Seguimos subiendo. Ya de tanto subir la loma, tanto subir la montaña, la gente bota su peso. Bota ropa, comida, bolso, carpa. Y llegamos al río. El sitio más peligroso que yo hice es el río. Hay un que le dicen, creo que 3 cruces, que fue horrible porque teníamos que cruzar y en el cruce se llevó a 2 haitianas a la otra orilla del río. La arrastró el río. Y logramos cruzar por otro lado, que era la corriente más bajita, pero era más hondo. Y una vez que cruzamos, que subimos la montaña, que bajamos, me dice mi amigo cubano, eso es una niña. Y pasó una niña, cada vez una niña haitiana por delante de nosotros. Toda la noche soñando con eso. La mayor parte de mi recorrido fue con un señor, ya de edad. Él me dijo, él miró hacia más adelante y me dijo, nos van a asaltar. Pistolas, cuchillos. A una muchacha se la llevaron sola, asustada a ella, el esposo estaba que se paraba. So some of people want to run. It's me, not it's the group. I speak to them. I say, no, I say, everybody cool down. I say, yeah, there is no way to go. I see 5 women, 3 Venezuela, 3 Venezuela girls and 2 IT. The people take them into rapists. I sure it's my eyes.
2 días antes de donde me recogió la lancha y estaba en la punta de una loma, dentro de la casa de campaña, ahí esperando y un señor mayor, porque la esposa estaba afuera y decía, por favor, azúcar, alimento, y nosotros le dimos también. Realmente uno aquí se encuentra con muchas cosas que uno no se imagina, pues, y obstáculos que uno tiene que superar y cosas que uno no creía que las iba a hacer y que iba a pasar por esto. Y mucha gente no las supera. Tremenda historia, ¿no? Sí. Pues bueno, este es el resultado del trabajo de 2 compañeras, de Lali Cambra y de Sara de la Rubia, que estuvieron hace unos meses en Panamá. Y queríamos mostrar este vídeo porque nos parecía un ejemplo, ¿no? Y además un ejemplo reciente de una crisis en la que Médicos Sin Fronteras ha tenido también un papel en lograr que tenga una visibilidad mayor de la que tenía. Yo creo que aquí además se da una cosa que tienen en común, ¿no? También fotoperiodistas con organizaciones humanitarias, ¿no? Y es estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Al final, Médicos Sin Fronteras, como tiene esta voluntad, ¿no?, de responder a emergencias, pues va a sitios, como en este caso esta primera comunidad Bajo Chiquito, donde se graban todas estas entrevistas, que es donde salen las personas migrantes que atraviesan el Darién, llegan a esta pequeña comunidad. Entonces, cuando llegan los equipos de Médicos Sin Fronteras, son los primeros que llegan, ¿no? Y hay muy poquita asistencia. Entonces, claro, por una parte, para nosotros en comunicación tenemos el privilegio, que lo decías tú antes, Pablo, que tenemos un acceso más fácil a todas esas historias y a todas esas personas que están dispuestas a hablar con nosotros, ¿no? Y que nos dejan acceder a su testimonio. Y porque luego es verdad que enseguida vinieron muchos medios, tanto nacionales de Panamá y Colombia, que esto era importante para que se escuchara esta realidad en esos países, como también medios internacionales, el New York Times, Al Jazeera, y explicaron lo que estaba pasando en el tapón del Darién. Pero bueno, tanto el trabajo desde comunicación como sobre todo los equipos en terreno, que también se convierten en fuentes y ayudan cuando estos medios quieren ir sobre el terreno, pues yo creo que es una muestra de ese trabajo de denuncia. Ahora nos iríamos a las antípodas de esta repercusión que ha tenido trabajos. Yo creo que todos hemos vivido momentos frustrantes de no poder colocar piezas, coberturas. ¿Qué tipo de trabajo, por ejemplo, os ha costado o realmente se ha quedado en el ordenador de vuestras casas porque no se han podido encontrar los canalizadores, ¿no?, oportunos para difundirlos, o temas que hayan quedado relegados, ¿no?, que eso provoca, como decía, yo creo que mucha frustración? Yo arranco. Bueno, yo creo que la gran frustración que después vino compensada un poco con la trascendencia del reconocimiento del premio es la historia de Fátima. La historia de Fátima recorrió varias redacciones y no era una fotografía, sino que era un trabajo que habíamos, bueno, van a ver parte de las fotografías. Es un trabajo que nos llevó al equipo y a mí unos 2 años y medio de poder entrar en Yemen. No solamente logístico y administrativo, sino también un trabajo, podríamos decir, como de colonizar la mirada, cómo contar un conflicto armado que solamente desde aquí conocíamos por cifras estadísticas: 20 millones de personas en riesgo de hambruna, medio millón de personas casi muertas, desplazados en Arabia Saudí, gente huyendo desesperadamente. Pero bueno, junto con el equipo y con personas referentes, intentar buscar narrativas y una mirada que se acercara a lo que también ellos y ellas necesitaban, ¿no? Claro. Y justamente, bueno, desde el inicio surgió hablar de la situación de las mujeres. Y hicimos un trabajo en profundidad para identificar no solamente a Fátima, sino su comunidad, y a través de ella, con su complicidad y su generosidad, poner en evidencia las múltiples opresiones a las que está sometida una mujer en Yemen en general y en las zonas rurales y en particular, ¿no? Por ser mujer,
en muchos casos obligadas a casarse prematuramente. El 48%, perdón, el 30% de los casamientos que se producen en Yemen son con menores forzadas. De esas mujeres tienen que abandonar, esas niñas tienen que abandonar la escuela, entonces ya las cifras y estadísticas de deserción escolar o analfabetismo en el colectivo de las mujeres es tremendo, casi un 48%. Y luego cero representación o participación en espacios públicos y políticos. La historia de Fátima nos permitía poner evidencia en eso, pero no mostrarlas como agentes pasivos, sino agentes transformadores de su sociedad, ¿no? de su comunidad. Y Fátima, pese a haber sufrido todas esas opresiones y seguir sufriéndolas regularmente, diariamente, cotidianamente, lucha, cuestiona y disputa espacios de poder y de reconocimiento social con su tarea de pescadora, simplemente con eso. Pero bueno, los medios no vieron una historia interesante. ¿Y esas redacciones que obviaron el tema, ahora que has sido premiado, les ha interesado, te han llamado? No, la verdad ¿No? que no. Porque se les cae la cara de vergüenza. Yo lo sé. Claro. Bueno, por suerte también, y esto es interesante, lo que pasa es que hace insostenible la producción de contenidos o nuestro trabajo, el oficio este hermoso de contar con imágenes. Teníamos una plataforma, la democratización de la comunicación digital nos permite estas historias que sean evidentes, que la gente pueda acceder a ellas, ¿no? Y bueno, con un colectivo de personas que ponemos dinero en nuestro bolsillo para pagar el hosting, la web y todo, el diseñador, publicamos la historia de Fátima en Espacio Angular y bueno, la pudimos dar a conocer a través de esa plataforma, ¿no? Muy a pequeña escala, pero bueno, por lo menos he podido mandarle una impresión de esa página web a Fátima para que vea que su historia trascendió un poquito antes del premio, ¿no? Eso. Genial. Luego hablaremos de esas nuevas plataformas también, ¿no? Nuevas formas de difundir. Lo que pasa que yo veo que nos vamos a pasar mucho del tiempo, entonces vamos a ir un poco, no sé, más acelerados, que es una pena, pero es que me enviaron una escaleta tan detallada que ahora deberíamos estar ya empezando con las preguntas y faltan muchas cosas. Bueno, vamos al grano. Samuel, en tu caso, por ejemplo, ¿alguna cobertura que te haya dejado especialmente frustrado porque considerabas que era importante y que no ha podido ver la luz o no ha tenido relevancia? Yo lo que me frustra más es que, sobre todo con los medios editoriales, digamos, incluido el New York Times, cuando te envían a un sitio a documentar, a fotografiar, es porque está pasando un drama. O sea, básicamente, si te mandan a África, Oriente Medio, sobre todo, es porque hay una guerra, porque hay muertos, algo así, ¿no? Rara vez, muy poquitas veces, las podría contar con los dedos de las manos, me han enviado a algún país así lejano, sobre todo de los que tenemos estereotipos, ¿no? Pues los musulmanes, tal, no sé qué, Afganistán, Yemen, Nigeria, siempre vas como buscando un tipo de historias que son reales, pues, sin duda, y se tienen que seguir explicando y tal. Pero sí que me frustra a veces, pues eso, que no me envíen a documentar la vida cotidiana de un país, ¿no? Donde también pasan cosas preciosas, volviendo a Yemen, ¿no? Que estuve residiendo allí un tiempo, ¿no? Pues todo el tema del sufismo, de la poesía, de la cultura. O sea, es un país, si podéis ir en algún momento cuando se acabe el conflicto, os lo recomiendo, porque es un país maravilloso. O sea, fuera de lo que están viviendo ahora, culturalmente es una belleza, ¿no? Y a veces sí que te carga a la espalda un poco eso, de decir, siempre vamos a contar el tipo de historias, ¿no? Y mola mucho también poder volver y contar otro tipo de... No otro tipo, pero que se complemente con ese lado más crítico que hemos hecho, ¿no? Que pudiésemos explicar también pues, el después de una guerra, el cómo se reconstruye un país, cómo se ayudan entre ellos, cosas así, ¿no? O la vida cotidiana. Yo lo que había traído era un proyecto que es sobre nómadas en Mali, que fui con Martín Caparrós, que es escritor y somos grandes amigos. Y al principio empezó como un encargo de una fundación que querían, de hecho acabó un poco mal, en el sentido de que querían construir pozos y al final cuando fuimos allí a documentarlo nos dimos cuenta que el problema en esa región habían sido los pozos, porque habían hecho que la gente dejase de ser nómadas. Entonces al final le llamamos y dijo, oye, no hay que hacer campañas para hacer pozos, no los hagáis. Bueno, pero fue bonito porque pasamos unas semanas ahí con una familia de nómadas, con ellos, que además era una familia polígama, y eran esas tres mujeres, y que te saquen totalmente de tu rutina, de tu burbuja, de tus prejuicios y de cómo entendemos la vida, y te coloquen allí a simplemente pasear en burro por el desierto,
hacer fotos de cómo viven sin ningún tipo de estrés. Bueno, a mí me encantaba porque podía dormir la siesta un montón. Y no se publicó, creo, en muy pocos sitios. Pero sí que creo que hacen falta más historias que compensemos un poco esos, no prejuicios, pero sí esos estereotipos, ¿no? que todos tenemos asumidos y que son más fáciles también de enseñar, ¿no? Siempre en fin, no sé si tenemos tiempo para hablar tanto de eso. Pero... No es cosa mía, es cosa de quien me envió esta escaleta tan precisa. Vamos a introducir ya unas últimas temáticas porque sí que creo que es muy interesante que el público participe y tal. Venía un poco a colación de lo que tú explicabas, ¿no? Estas nuevas plataformas que nos permiten difundir las imágenes ahora, ¿no? Que los medios de comunicación pues, han dejado de ser los únicos canalizadores normales de las historias. Todo el tema de las nuevas narrativas, colectivos que se unen, ¿no? Para hacer trabajos de equipo, como bien decías tú antes en el caso de las ONGs, pero hay muchos colectivos muy activos trabajando de esta manera. ¿Cuáles consideráis que son los grandes retos que tenemos en el ámbito del fotoperiodismo, de la fotografía humanitaria, ¿no? ¿Ante qué nos enfrentamos? En una época de tanto cambio, de tanta transformación, pero que a la vez nos pilla muy despistados, muy desorientados, ¿no? Esto se está viendo en nuevas narrativas, por ejemplo, en Magnum, en la WordPress, está clarísimo, ya anunciaron, ¿no? Que el año que viene van a cambiar ciertas bases justamente para dar cabida a otro tipo de imágenes que igual no eran las tan puristas, ¿no? Como las que entendemos de la historia del fotoperiodismo. ¿Cuáles creéis que son esos retos o esos...? Ese me parece que es uno de los retos, o sea, la construcción, el desarrollo de nuevas narrativas. Creo que el desafío ahora, y es también una apuesta del WordPress Photo para el año que viene, es la descentralización del poder comunicativo, ¿no? Que va más allá de las narrativas, es quién cuenta, quién hace la fotografía, desde dónde, ¿no? Y creo que ahí hay un trabajo por parte y esto es también autocrítica, ¿no? De construcción, de reconocimiento de los privilegios, desde dónde estamos contando y quién cuenta, ¿no? Y eso me parece que es uno de los primeros desafíos. Después podemos hablar si es sostenible o no es sostenible estas plataformas. Si vos me preguntás, Espacio Angular no es sostenible solo. Es gente voluntariosa que cree, muy comprometida con el periodismo narrativo y con justamente volver a los sitios, ¿no? Intentar volver, documentar y a diferencia quizás del momento crítico en el que uno hace ese primer viaje y documenta la situación quizás más, podemos decir, más épica o más visible o que a los medios la atrae un poco más, el hecho de volver te permite ahondar, profundizar y hacer algo que me parece que es nuestra función, que es señalar a los responsables. Eso quizás en el momento crítico uno no lo puede hacer porque se lo come el titular, pero cuando uno vuelve entiende un poco mejor, comprende, construye, y la función de uno de señalar a los responsables de esa vulneración de derechos, de esa crisis humanitaria, de lo que hablaba, inclusive el impacto que tiene en la crisis climática en un montón de comunidades que no pueden mitigar los efectos o están más expuestas que otras, ¿no? Señalar esas desigualdades, ¿no? Creo que ese sería el primer desafío, es quién lo cuenta y cómo lo contamos y luego, bueno, cómo volvemos para seguir profundizando y dando cuenta de esas responsabilidades, ¿no? Ese es un tema clave, sin duda. El otro día visitando una visita guiada que hizo Silvia Omedes a la WordPress, hablaba de que el porcentaje de participación del continente africano en la WordPress es del 2%. Claro, ya está todo dicho, ¿no? Es decir, la mirada que tenemos sobre el mundo es una mirada occidental, blanca, masculina, y ahí está ese intento, ¿no? por cambiar un poco lo que hayan sido los pilares de la WordPress. En tu caso, Samuel, ¿cómo intuyes tú para dónde va esto? Yo siempre lo digo cuando me invitan a sitios que creo que la fotografía está en uno de los mejores momentos ahora. O sea, yo creo que incluso si lo comparo con hace 20 años cuando empecé, que estaba todo como mucho más encasillado, ¿no? O sea, ver fotografía en un museo era... Bien extraño. Era bien extraño, ¿no? Sí. No diré que no existía o yo al menos no lo conocí, ¿no? Y esas fronteras sí que se están rompiendo, ¿no? Pues ahora pues
Se abren vías donde puedes trabajar más con becas de fundaciones, de BVA. Lleva 6 años dando la beca esta de creación fotográfica, por ejemplo, ¿no? O muchas otras fundaciones. Y eso creo que juega a nuestro favor. Juega en contra, pues yo, por ejemplo, si pienso en algún fotógrafo joven que empiece ahora en Barcelona o en Madrid, no sé cómo lo va a hacer, porque los medios de aquí, vamos, me vais a corregir, pero creo que están... Sí. ¿Cómo lo definiríamos? No te corregimos, te hemos pillado perfectamente. No existe La Vanguardia cuando yo empecé, que empecé con el magazine de La Vanguardia, había un director de fotografía, había un magazine que era espectacular, que lo editaba Pepe Baeza, había Estaba Pepe Baeza y Carla Rius. Era espectacular. Ahora La Vanguardia, el último movimiento que ha hecho ha sido externalizar la fotografía a una subcontrata para no tener que hacer ni ellos las fotos. O sea, eso para mí es el resumen del desastre absoluto, ¿no? De cómo gestionar la imagen, ¿no? Entonces, bueno, me alegro que no tenga 18 años otra vez en algunas cosas, pero volver a empezar en fotografía será complicado. No, pero fíjate, ¿no? Tenemos ejemplos buenísimos y para mí eso hay que tener fe en el futuro. Luis Tato ha sido uno de los finalistas de la foto del año de la WordPress este año. Sí. Luis Tato es un chaval de Barcelona que ante la situación que se encontró aquí, porque él estuvo algún tiempo en La Vanguardia, decidió irse a Nigeria. Trabajando con una empresa francesa. Efectivamente, entonces al final es cruzar... sí, claro, es que al final es irse, cruzar los Pirineos para arriba o el Estrecho para abajo y buscarte clientes más allá, porque el mundo es muy grande, ¿no? Guillem Sartorio es otro chaval joven que se ha abierto camino, está en Sudáfrica, vive ya hace 3 o 4 años allí trabajando para France Press, ¿no? Gente que bueno, pero se lo está haciendo muy bien, ¿no? Pero yo coincido contigo, que es pues buscarse las garrofas fuera, ¿no? Mira, France Press, el otro día hablaba con unos compañeros franceses, no sé si lo habéis seguido, pero la iniciativa de Macron en Francia ha sido a todos, porque además allí cuando te das de alta, aquí cuando te das de alta, perdón, a lo mejor me enrollo. No. Aquí cuando te das de alta como autónomo de fotógrafo, en el epígrafe pone, si no me equivoco, creo que son toreros. Sí, es... Torero, tunero y fotógrafo. Es un epígrafe que estamos todos ahí, ¿no? Te habilita cualquier cosa. Sí, te habilita todo. Y en Francia, cuando te das de alta como fotógrafo, tienes que definir qué tipo de fotografía haces, ¿vale? Entonces hay una sección que es fotoperiodistas. Bueno, pues la iniciativa que ha hecho Macron este año es que como ha habido un montón de fotoperiodistas que no han podido viajar, que han perdido un montón de encargos y tal, el Estado ha cubierto el 100% de la pérdida que han tenido de facturación. Todos queremos ser franceses. Este año y medio de pandemia, ¿no? Y es como de hostia. Es alucinante. Es alucinante. Pero bueno, en fin, aquí todo bien. Todo bien. Todo bien precario. Silvia, todo bien. Bueno. ¿Quieres añadir algo a esto? Porque ya acabaríamos. Me han quedado muchos temas, pero seguro que van a salir por parte del público. No. Yo igual solo, ¿no? Lo que decía Pablo, ¿no? Que yo creo que lo que está a ver es quién cuenta las historias y cómo las contamos, ¿no? Y también está muy relacionado con lo que decía Samuel de los estereotipos. Lo que decías, ¿no? Me gustaría más no ver solo el conflicto en África, sino ver la vida cotidiana. Nosotros nos damos cuenta de que como estamos casi siempre en guerras, en crisis, también de alguna manera estamos perpetuando esos estereotipos, ¿no? Y también nos planteamos, oye, ¿cómo explicamos más allá de esa realidad que igual es el día a día para no tener solo esa visión, que no es la visión adecuada, porque no es la que refleja un continente, vaya. Tal cual. Muy bien, pues si os parece vamos a dar la palabra a este nutridísimo público que, insisto, esto impresiona, y seguro que van a salir temas que me hubiera gustado tocar y que han quedado en el tintero, pero podemos ir mencionando. No sé si hay alguna persona que por aquí empiezan a perder la vergüenza. Sí, por aquí. Hola, pues yo he hecho en falta un poco más de la mirada de Silvia y bueno, en cualquier caso quisiera saber, porque a veces como que sentimos que riñe el tema del periodismo profesional con el periodismo ciudadano, digamos. Entonces, en este caso, en la fotografía, ¿cuál es esa mirada de ustedes frente a ese registro masivo
que hacen los ciudadanos y que hacen, no sé, que ahora incluso influencers se ponen en papel de periodistas y de fotógrafos profesionales, y cómo pueden complementarse, digámoslo. Pues yo te agradezco mucho esta pregunta porque era uno de los temas que no había podido meter, todo el tema de la contaminación y el ruido que tenemos, ¿no?, con redes sociales. Una pregunta muy oportuna, me parece. Bueno, yo no sé si la palabra es que se complementan, ¿no? Hay ciertas posibilidades ahora tecnológicas y hay una democratización del medio o el recurso de productor de imágenes, ¿no? Y hay ciertas situaciones situaciones en las que es interesantísimo poder tener un acceso a lo que está pasando in situ y en el momento, ¿no? Yo recuerdo, sin ir más lejos, la primera fotografía que subió, no sé si AP o AFP, del terremoto de Haití, era de un teléfono móvil de un rescatista y hay una foto es tremenda, es desoladora. Y bueno, todas las portadas de los periódicos abrieron con esa fotografía, inclusive todas las organizaciones humanitarias también cogieron esa fotografía como la única que podía demostrar a las poquitas horas de que el terremoto había pasado, una de las víctimas, de las principales víctimas, bueno, una superviviente, ¿no? Bueno, creo que hay ciertas cuestiones que sí, que son interesantes que estén documentadas y bueno, esa es una posibilidad y una enorme posibilidad, no es poca cosa, ¿no? Lo que sí, quizás desde mi experiencia y el tipo de historias que uno recoge y documenta y trabaja, bueno, no es compatible con esa urgencia o esa inmediatez, ¿no? Hay un montón de fotografías que primero no sabemos si hay consentimiento de la persona que está enfrente, documentada en esa foto. Eso es básico. Para mí, no tener consentimiento ya es lo primero, lo que pone en riesgo a esa persona sin que lo sepa. Y luego toda cierta rigurosidad que tiene que ver con el trabajo periodístico, que es si uno da una información con una rigurosidad, ¿no? Estas 5 palabritas que inventaron los griegos hace un tiempo, que nos ponen en situación para garantizar de que lo que uno está comunicando sí se acerca un poco a cierta realidad, ¿no? No la verdad, pero sí cierta realidad de los hechos. Entonces, bueno, sí, creo que, no sé si me animaría a utilizar la palabra riñen, ¿no? Pero bueno, no se pueden quizás comparar. Hay un uso de esa fotografía que sí es funcional y otra fotografía que genera ruido, anestesia y bueno, quizás nos coloque en un sitio que no nos permite leer con más precisión lo que está pasando, ¿no? Y entender nuestro contexto. No lo sé. Sí, yo creo que hemos aprendido como muy rápido de todo lo que aportan las redes sociales, que no siempre es tan positivo, ¿no? Y con el tema del periodismo ciudadano, que sí que tiene una parte, yo creo, como decías, de democratización y que pueda haber imágenes casi de todo lo que pasa en el mundo, ¿no?, hoy en día. Pero sí que recuerdo eventos en concreto donde esas imágenes que no pasaban ningún tipo de filtro profesional, en el sentido de que hay una persona que se supone que está haciendo ese oficio cobrando y que tiene asimilados unos estándares de ética, entre comillas, algunos más que otros, pero bueno, más o menos todos tenemos esa en la cabeza, ¿no?, un poco de mostrar imágenes que al menos que sean ciertas, ¿no? Y ha habido muchos casos, no sé si recordáis lo del País aquí, por ejemplo, con lo de Chávez, ¿no?, cuando se publicaron la imagen aquella en portada de Chávez en la UCI y luego resulta que no tenía, era totalmente... Bueno, producto de las prisas. Voy a tener una exclusiva mundial y te cuelan un gol porque no hay un filtro. Exacto. ¿No? Y yo creo que eso, yo por lo que he vivido en el New York Times, muy rápido se puso fin a eso y no publicamos nunca más imágenes de redes sociales. Claro. De hecho, ahora muchas veces nos acosan un poco, nos atacan de que vamos demasiado lentos en las historias. Y de hecho casi se ha dejado de hacer breaking news en el periódico, ¿no? Es como más pausado en ese sentido. Y yo creo que es la línea a seguir que van a hacer muchos otros medios. The Guardian también está apostando mucho por eso, Le Monde también cada vez lo ves más. Se entiende quizá que el breaking news está ya cubierto por agencias y que vamos a hacer algo diferencial, ¿no? Más a proyectos de medio recorrido, ¿no?, más reflexivos, más... Sí. Quizá ese sea uno de los retos de los que hablábamos antes, ¿no? Dirigirnos un poco hacia aquí. Eso sería un buen equilibrio, supongo.
Pero también, perdón, pero también de poquito como que vamos aprendiendo, ¿no? Es también un aprendizaje diario. Vamos, de repente, el trabajo que hace la gente de Photography Social Vision haciendo esta visita, ¿no? De, bueno, hacer como una pedagogía de la lectura de la imagen y de la realidad, ¿no? De repente eso lo traslada, el pibe o la piba que viene aquí lo traslada a su lectura diaria, a su feed de Instagram, no sé, tiene un poquito más de herramientas para entender, o en Twitter, lo que está viendo, ¿no? Y poder empezar a filtrar, ser su propio editor de contenido o editora de contenido, ¿no? Silvia. Pues, sí, es que, bueno, yo creo que a priori, ¿no? que haya un periodista, que haya un fotógrafo detrás de una selección de fotos o de una fotografía que se comparte, pues ya te da un plus de calidad, de profesionalidad. Lo que pasa que es verdad, ¿no? que el otro día también discutíamos que, ¿cómo es?, la tasa de confianza de la gente en los medios de los españoles en los medios de comunicación en España ha bajado mucho. Entonces yo creo que ahí también hay un espacio, ¿no? en esa desconfianza hacia los medios de comunicación que igual llenan en redes sociales imágenes e historias que no son tan rigurosas, ¿no? y que a veces generan más ruido y más desinformación que no al contrario. Entonces, bueno, ¿no? O sea, idealmente estaría como bien quedarse con la parte positiva de las dos y que de alguna manera pudieran colaborar, pero también creo que y lo hablábamos en algún momento al principio, ¿no? que esa saturación de información y esa dificultad de discernir, ¿no? qué historia es verídica o no, bueno, es difícil, ¿no? Ahora. ¿Había más palabras por aquí pedidas? Ay, hola. Gracias. Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Se ha mencionado en muchas ocasiones el nombre de New York Times, obviamente porque está Samuel, pero creo que si no estuviera también se habría mencionado muchas veces, porque creo que seguimos teniendo esta imagen de los grandes medios que vienen y nos dan prestigio, pero acabamos de plantear una contradicción aquí mismo, ¿no? Por lo que acaba de decir Silvia, porque sabemos que estos grandes medios están operando bajo criterios que no necesariamente son los del periodista, que no son los del fotoperiodista. Y esto va a seguir ocurriendo con más frecuencia, que la gente pierde confianza en el medio. Entonces, ¿cómo hacemos desde el periodismo, los periodistas, ustedes los fotoperiodistas, para que la referencia, para que el referente sea el periodista y no el medio, para que el medio sea solamente la vía donde se publica, pero que a quien le demos la legitimidad y el valor sea el periodista. Tú eres Samuel Aranda en New York Times, pero eres el mismo Samuel Aranda cuando vas a 5W y eres el mismo Samuel Aranda cuando vas a otro lado. Entonces, a mí me alegra que estés en el New York Times, pero si no estuvieras ahí, ¿cómo hacemos para que tú sigas siendo Samuel Aranda, para que tú sigas siendo Pablo Tosco? Creo que, porque ahora decíamos de este chico que dejó La Vanguardia y qué suerte tuvo que se fue a Francia y ahora está en France Press, pues es que es la misma, ¿no? O sea, si vamos a seguir esperando que los medios cambien y nos rescaten, pues no lo vamos a hacer. Entonces quisiera oír sus comentarios sobre eso. Huelga, hay que... Pero hace tiempo que y no es broma, hace tiempo que nos teníamos que haber plantado con muchas cosas. Bueno. Lo que hablabas tú antes de Albert, lo que ha pasado con tal, y yo no he escuchado ningún grito al cielo del país de que eso le pase a uno de sus fotógrafos. Bueno, y él porque trabajaba en el país ya ha tenido un apoyo potente detrás, porque tú eres un pobre freelance desgraciado y te meten ahí y te pudres en la comisaría, ¿no? O sea que yo creo que estamos viviendo... por situaciones muy peligrosas, ¿no? Y hemos normalizado muchas cosas. Efectivamente. Que en una democracia sana no son normales. Efectivamente. De llamadas, de presiones, de leyes mordaza. De leyes mordazas. Es que lo que está pasando aquí con la ley mordaza... Pues eso, ¿no? Se ha ido en detrimento de la libertad de expresión, la libertad de información, ¿no? Antes has mencionado lo de la frontera bielorrusa con Polonia, que lo estuve siguiendo bastante, y de hecho justo... donde asaltaron a todos los periodistas que les han quitado el material, incluso al equipo del New York Times que estaba, era en el lado europeo, en el lado polaco. En Polonia. Sí. O sea, que también es como de, bueno... No, por supuesto, pero el problema es que toda la prensa estaba allí, que no pudieron cruzar a Bielorrusia. Sí. ¿no? Bueno, había otros equipos, pero sí. Pero el problema en la Unión Europea fue igual. Pero bueno, y aquí pues tenemos un poco también lo que hemos luchado muchas veces, ¿no? Se han ido pasando cosas y creo que hemos asumido muchas cosas que no deberíamos haber asumido.
Pero los ejemplos, además, que yo ponía de esta gente joven que se ha ido, yo esto no lo vivo como, no lo pongo un ejemplo como una situación catastrófica, como un pecado divino. O sea, es que la gente tiene ganas de cubrir determinadas partes del mundo. Hay gente que ha sentido la llamada de África o la llamada del norte de África, o en mi caso fue la época de los Balcanes, en toda una generación, ¿no? Y entonces, bueno, pues si la información está ahí y lo que te apetece está ahí, a mí no me parece dramático. Ahora, eso no es incompatible con que la situación de la prensa aquí estuviera más dignificada, por supuesto. No, pero es una pena que Tato se tenga que ir a África a trabajar con una empresa francesa, que no se pueda ir a trabajar con El País o con la agencia EFE o con un medio de aquí. ¿Con las tarifas de la agencia EFE? Ni las sé, pero si te cuento, en fin. Claro. Todo bien, Sí, todo bien. Todo bien. Pero me parecía muy oportuna este comentario que ha hecho ella, el periodista y no el medio, ¿no? La marca es la credibilidad del periodista, ¿no? Ay, yo le digo una cosita, ¿no? Claro, Pablo, es tu acto. No, yo quizás soy un poco naif, ¿no? Pero sí he tenido la experiencia de trabajar también junto a gente que está tirando adelante proyectos increíbles, de una profundidad y una calidad enorme, colectivamente financiados. Después podemos hablar si son sostenibles de vuelta o no, ¿no? Pero bueno, uno sostenible lo conocemos todos y admiramos, 5W, que es una revista, la acabas de mencionar vos mismo, ¿no? Que son experiencias de trabajo de periodismo narrativo en profundidad, donde hay una apuesta seria y muy rigurosa por justamente poner en la portada de ese medio historias que nadie está publicando, ¿no? Y también indirectamente están cuestionando esa hegemonía, ese poder, ¿no? Y cuestionando por qué grandes conglomerados de estos medios, estos conglomerados de medios que tienen una capacidad y una estructura enorme, no invierten ni tienen el foco puesto en historias que nos permiten entender mejor el mundo, ¿no? Y sí, bueno, yo apuesto quizás, está bien, no es masivo, no es comunicación masiva, pero bueno, apostar por esos pequeños proyectos que se pueden hacer grandes, ¿no? Eso va un poco en la línea de lo que mencionábamos, qué desafíos, ¿no? Cómo se puede abordar eso. Yo creo que 5W es un ejemplo emblemático, ¿no? De diversificar mucho la información, de dar miradas diferentes, etcétera. Pero luego hay un fenómeno también para mí muy preocupante, que lo quería haber sacado, pero no ha habido tiempo, y además me estoy comiendo el tiempo de Silvia Omedes, que tiene que venir aquí en un momentito a hablar. Que es el peligro de los monopolios informativos, tanta información en tan pocas manos, ¿no? Y me refiero a las grandes agencias internacionales, una británica, la otra de Estados Unidos. Es decir, todo eso marca las agendas mediáticas, ¿no? Y es un flujo inmenso en muy pocas manos, y un flujo que abarca ahora ya todas las herramientas del periodismo. Vídeo, fotografía, textos, crónicas radiofónicas, todo, ¿no? Entonces, pues quizá más necesario que nunca esas voces alternativas, ¿no? Como puede ser 5W, totalmente de acuerdo. Inclusive también es descentrarnos de aquí, ¿eh? O sea, porque mi experiencia va a Latinoamérica, a Centroamérica y Sudamérica, y experiencias como El Faro, La Silla Vacía, Anfibia, o sea, hay un montón de trabajo periodístico de investigación, de profundidad, que justamente hackea y está disputando espacios de poder con esa agencia de noticias que baja un tocho ahí informativo y que ocupa toda la portada de los periódicos. Allá hay noticias, yo tengo colegas, allá hay noticias que son portada de los periódicos aquí durante una semana y allí ni aparecen, o sea, o aparecen en un espacio residual, ¿no? Entonces, también el contexto también es diferente, pero ahí sí creo que la experiencia en Latinoamérica, o inclusive si vas también a África subsahariana, ves experiencias periodísticas que están disputando esos espacios, ¿no? Que aquí lo curioso es que cuesta. ¿Hay alguna otra pregunta por aquí? Ah, no. Te he pillado desperezándote. Sí. Perdón, que nos quedan 5 minutos. 5, ¿eh? Pues muy rápido. Haciendo un poco alusión a lo que dijo Samuel, a mí me encanta el título de la convocatoria, porque el fotoperiodismo por sí no cambia el mundo. Pero hay una palabra con mucha fuerza que es revelarlo. Revelar el mundo tal y como es en esta época en la que estamos anestesiados por un consumismo, por una relajación de nuestra vida,
que nos tiene. Creo que el fotoperiodismo es una parte, la palabra es otra. Es decir, una foto hecha por un fotoperiodista tiene que llevar un titular, porque la misma foto, por ejemplo, en la frontera de Polonia ahora mismo, ¿no?, con Bielorrusia, alguien puede decir, mirad esta gente, pobre gente que huye de una situación desesperada y aquí con toda la abundancia que tenemos no somos capaces de acogerlos, por ejemplo, y habrá quien diga, y es un discurso que está vendiendo bastante, no va a convencer a nadie de los que estamos en esta sala, pero hay mucha gente que vota, a gente que dice, mirad todos estos que vienen a quitarnos el puesto de trabajo, a intentar cambiar nuestras costumbres, a imponernos sus creencias. Bien, entonces, la foto, le falta la palabra. ¿Quién decide la palabra que acompaña a la foto para que se produzca la acción que cambia el mundo? Pero claro, es una acción que conlleva denunciar tantísimas cosas, la corrupción, el tráfico de todo tipo, cómo las materias primas que las conseguimos a precios ridículos, porque tenemos unos dictadores en los países que las producen, que los estamos defendiendo y apoyando para que podamos tener una vida de consumo barato y cómodo. Es decir, esto es un lío. Entonces, ¿qué puede hacer el fotoperiodista para intentar que la imagen vaya acompañada de la palabra precisa para que se tome a cabo la acción? Pues si os parece vamos a acabar con estas respuestas vuestras, porque como digo, no quiero robarle tiempo a Silvia. Una reflexión interesante. Otra vez yo. Dale chapa, vos. Bueno, primero trabajar con una o con un buen plumilla, eso está buenísimo, creo que es la base. Sí. Porque, bueno, tenemos una referente acá también, Ana Suriniak, que es una capa, una maestra, y que está presentando un librito muy pequeñito junto con el maestro Tomasi, que es un referente también de los que hacemos fotografía humanitaria. Gracias. Que ella últimamente dice, bueno, como una fotografía, este mantra del periodismo, ¿no? De una fotografía vale más que 1000 palabras, sí, pero en realidad debería generar 1000 preguntas, ¿no? Y una última pregunta que es ¿qué te hace sentir esa foto? ¿No? Pero para mí es básico, esas 1000 preguntas también van acompañadas de un montón de preguntas que van en el texto y que la crónica sería incompleta sin la convivencia de esas dos disciplinas, ¿no? La escritura y la imagen, que están construidas y beben también de casi lo mismo, ¿no? O sea, cuando uno habla de los referentes a la hora de producir imágenes, no son solamente otros fotógrafos, sino que es poesía, ensayo, música, todo eso nutre, ¿no? Y bueno, por eso es importantísimo, creo que para que la foto tenga su impacto fuera acompañada de una buena crónica, ¿no? No sé. Sí, estoy muy de acuerdo en lo que has dicho. Que es lo más bonito cuando pasa eso, ¿no? Cuando coincides con un compañero o compañera que más o menos estés en la misma línea, ¿no? Y consigues explicar una historia de una forma más en equipo, ¿no? Que también lo decías al principio. Sí, sin duda es súper importante. Silvia, ¿quieres añadir una...? Yo igual, ¿no? Con el ejemplo que tú ponías, ¿no? De la frontera de Polonia y Bielorrusia y cómo a lo mejor una imagen, ¿no? Puede servir para un discurso muy alejado de lo que de lo que intenta decir a lo mejor el fotógrafo, ¿no? A nosotros nos pasa con los proyectos de inmigración que siempre que comunicamos hay una parte de extrema derecha que hace mucho ruido, ¿no? Y yo creo que la manera de que ese ruido sea menor es llenar el espacio que hay entre... O sea, cuanto más espacio llenemos explicando esa realidad, y yo creo que hay un espacio de gente que está dispuesta a escuchar de verdad lo que pasa y tal, menos llegará el otro discurso, ¿no? Entonces yo creo que eso es un trabajo de fotógrafos y de periodistas juntos, ¿no? De intentar trabajar para que ese mensaje llegue lo máximo posible y sí, ¿no? Y el del otro lado se haga un poco más pequeño. No pones Telecinco normalmente, ¿no? En casa. Poco. Bueno, pues muchísimas gracias. Se nos ha tirado el tiempo encima. Yo creo que estaríamos aquí dándole... porque han quedado en el tintero algunas cuestiones y
me sabe mal porque seguro que han quedado muchas intervenciones por parte del público, pero desearía presentar a Silvia Humedes, fundadora y directora de Photographic Social Vision, que es una de las instituciones que están organizando estos actos, pero sobre todo representa estas nuevas plataformas, ¿no?, de dar apoyo, arrope al trabajo de fotoperiodistas, y han sido los grandes impulsores también de traer WordPress Photo a Barcelona desde hace ya muchos años. Y bueno, pues la intención es que nos hagas una pequeña introducción, Silvia. Por tanto, bienvenida a nuestra tarima residencial. Gracias. Alguien se va, ¿no? ¿Eh? Alguien se va para que te sientes. Me han dicho que me ponga aquí. Siéntate aquí. No, de pie, de pie. ¿De pie? Sí, vosotros. ¿Tú prefieres de pie? Sí, así acabamos rápido. Perdón, que te he robado un poco de tiempo. No, nada del tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Trabajo en la Fundación Photographic Social Vision, como decía Sandra, que es la entidad que lleva 17 años organizando el WordPress Photo en Barcelona. Nuestra entidad, que se llama Photographic Social Vision, este año cumple 20 años y estamos encantadísimas de haber unido fuerzas con Médicos Sin Fronteras en vuestro 50 aniversario y haber diseñado estas actividades conjuntamente en el marco de WordPress Photo, que es el gran momento del fotoperiodismo en Barcelona. Y lo es gracias también a la complicidad del CCCB, que lleva 17 años ofreciéndonos sus salas, sus equipos, para darnos el mejor espacio posible para fotoperiodismo. Nuestra entidad es plataforma de apoyo al fotoperiodismo y al fotoperiodista, y poder traer fotografía y trabajos de esta calidad a un espacio como este nos ha ayudado desde el primer día a que el público entienda lo vital y esencial que es respetar y proteger el fotoperiodismo en democracia. Hoy nos encantaría, porque era parte del plan, haceros una visita guiada desde nuestro departamento del área educativa, pero somos tantísimos que es imposible. Entonces hemos pensado en haceros una breve introducción a la edición de este año, que es muy especial y que además resuelve algunos de los temas que se han tratado, o que como mínimo abre puertas interesantes a dialogar sobre temas que se han tratado hoy en la mesa. Para nosotras como fundación es un honor estar colaborando con Sandra, que es socia, y con dos pedazos de fotoperiodistas y seres humanos, los dos ganadores de WordPress Photo, y hemos tenido el placer de poder estar con ellos, apoyándolos cuando han merecido este premio, porque nuestra entidad apoya al fotoperiodismo nacional. Y aprovechamos que traemos el WordPress Photo para dar visibilidad a estos fotoperiodistas, muchas veces no recordamos o no sabemos sus nombres, y sobre todo para ser altavoz de sus historias. La edición de WordPress Photo este año es una edición muy especial, lo es. WordPress Photo habitualmente en sus 66 ediciones ha tenido un porcentaje muy alto de fotografías que documentan el conflicto o países en vías de desarrollo. Si conocéis el proyecto, WordPress Photo 21, que es el título de la exposición de este año, está enseñando las fotos de WordPress Photo hechas en el año 20. Un año que todos sabemos de sobras. Estuvimos encerrados en casa, con restricciones de movimiento y haciendo frente a un gran reto sanitario. Los trabajos a los fotoperiodistas cayeron en picado. Gran parte de los fotoperiodistas no pudieron viajar y el resultado de esta edición es muy especial. Muchos de los fotógrafos, al no poder viajar, se concentraron en explicar historias de su comunidad. Y es algo que marca el carácter de esta exposición. No hay tantas fotografías de conflicto, no es que no hubiesen conflictos, no se cubrieron o no se cubrieron tanto. Con lo cual es una edición muy íntima, donde el fotoperiodista, sobre todo freelance, el 70% de los fotógrafos ganadores en sala son freelance, documentaron su entorno próximo, a nivel local, a nivel privado. Y esto ha hecho que esta exposición sea una gran muestra de lo que el fotoperiodismo también es o podría llegar a ser. Poner una lupa en historias más íntimas, más locales, más personales de nuestra comunidad, que nos ayudan a entender, quizás desde vertientes más sociológicas, antropológicas, desde puntos de vista más íntimos, lo que es nuestro entorno, nuestros retos, nuestro contexto. Veréis que hay
siempre unas grandes temáticas que se abordan habitualmente, como son los retos del cambio climático, la crisis medioambiental, el abuso de recursos, los efectos de los abusos de estos recursos. Desde luego, hay mucho COVID. No solo hay una habitación dedicada a proyectos sobre COVID y cómo hemos hecho frente a la crisis sanitaria, sino que en muchos proyectos vemos el rastro del COVID. También hay muchos temas de género. Un 25% de los fotógrafos ganadores son mujeres este año y es un récord. Y animaros a que lo leáis en clave de... es una exposición con grandes ejemplos de comunidades y personas enfrentándonos a retos globales muy importantes. Este año está lleno de historias de superación, de resiliencia, de resistencia, historias muy inspiradoras que sorprendentemente nos abren los ojos y nos ayudan a entender que fotoperiodismo es mucho más. Y esto lo uno con las observaciones que hacía Samuel hace un rato sobre cómo me gustaría que me enviaran a documentar casos positivos, ¿no? Pues este WordPress Foto también tiene muchos casos positivos. Fotoperiodistas que han querido documentar cómo la humanidad o ciertas comunidades buscan soluciones positivas al cambio climático, cómo se resuelve la crisis del agua en las montañas de Ladakh. Y volver a deciros que hay 5 fotógrafos nacionales a los que vale la pena prestar atención, porque el fotoperiodismo nacional recibe muy poco apoyo de los medios de comunicación, a los que yo llamo empresas de comunicación, ya no son medios de comunicación, y que esta exposición sea la oportunidad de conocerles a ellos, sus trayectorias y sus historias. Ya resumo, que nos encantaría acompañaros, que no va a poder ser así porque es muchísimo, que en esta sala no veréis todas las fotos ganadoras porque las podréis ver en la web de WordPress Foto. Siempre se hace un resumen, una versión reducida, porque si no el CCB nos tendría que dejar las 3 plantas. Y que siempre es una oportunidad para nuestra fundación el traerla, por el hecho de que algo que nos obsesiona como fundación y para nosotros es misión, es que recibamos muchísimas escuelas. Este año 200 escuelas en 4 semanas. Para nosotros es fundamental que los más jóvenes aprendan a distinguir los usos, las funciones y el valor del fotoperiodismo, que no confundan aquello que reciben en las tablets y en los móviles con lo que es fotoperiodismo. Por esto es esencial estas mesas de debate, estas actividades donde conocéis de primera mano los retos del fotoperiodismo y su valor, pero sobre todo que esas escuelas fomenten que estos chicos sean ciudadanos con opinión crítica, ciudadanos con poder de decisión y donde tengan garantizado el derecho a estar informados. Hasta aquí mi mini introducción a la exposición, disfrutarla. A la salida, quien quiera, regalamos un póster, una reproducción de una de las fotógrafas que nuestra fundación representa, que es la primera mujer fotoperiodista española, Joana Viernes. O sea, que el que tras ver la exposición le apetezca llevarse a casa una buena y bonita y muy estimulante imagen de Joana, es para celebrar nuestro 20 aniversario en Barcelona, siendo apoyo al fotoperiodismo. Muchas gracias. Bueno, pues con esta intervención de Silvia damos por concluido este acto. Yo quería felicitar al público que no ha pestañeado, que ha estado muy atento. Yo creo que algunas aportaciones bien interesantes se han hecho. Y sobre todo a vosotros 3, Pablo, Samuel, Silvia, porque como decía Silvia Omedes, este tipo de debates yo creo que nos ayudan a clarificar ideas y sobre todo a intentar hacer un poco de pedagogía, ¿no? Así que muchísimas gracias y a seguir batallando. Gracias.